El nombre del general Juan Domingo Perón sintetiza la imagen de un liderazgo indiscutido. Fue el político más influyente en la historia argentina. Perón también fue un hombre de carne y hueso que soportó pesados secretos que aún no han sido develados. Uno de ellos es su dinero. Mucho se ha escrito sobre su supuesta fortuna a partir del oro de origen nazi y sobre una cuenta en Suiza con 700 millones de dólares. Perón negó toda la vida que tuviera una cuenta en Suiza. En este documental, la historia secreta sobre los bienes de Perón y las millonarias donaciones que Evita dejó en Suiza. Por los valores de que se trata, dicen que es una fortuna mayor a la de Bill Gates. Una fortuna que los herederos de Perón están tratando de recuperar. Y nosotros estamos ahora muy cerca ya de concretar la restitución de esos bienes. Sobre esa fortuna donada a Perón, por eso Evita Perón en uno de los pasajes de su testamento dice aún aquellos bienes que pude haber omitido y se refiere a esos bienes. Y ese es un secreto que se llevaron a la tumba. Un secreto más que tras su muerte el general dejó sin revelar. En 1955, el gobierno de Juan Domingo Perón es derrocado por la denominada Revolución Libertadora. Un nuevo gobierno militar expropia los bienes del general. La Revolución Libertadora me encomendó el inventario y la custodia de bienes de Juan Domingo Perón, que fuera del sueldo de general y de presidente de la República había adquirido mucho bien, ilícitamente. La Revolución Libertadora apareció con una dosis de violencia personal muy fuerte contra Perón, que se manifestaba en tratar de aparecer a Perón como que había sido una persona corrupta, que había hecho riquezas. Hubo una gran diferencia de bienes, que es la que el gobierno de la Revolución la toma. Pero le congelan y después le expropian los bienes de cara a borrarlo también materialmente de la vida política. En su exilio español, Perón se casa con María Estela Martínez, Isabelita. En 1972, tras un largo exilio de 18 años, Perón regresa a la Argentina. En 1973, el Congreso Nacional, por ley, decide indemnizar a Perón por sus sueldos caídos, por sus inmuebles, por sus muebles, por los vestidos de Evita, por las joyas, en una cifra muy grande, pero que Perón pide reducirla y se reduce a $8.400.000. En enero de 1974, Isabel Perón recibe personalmente 4 cheques por la restitución de los bienes expropiados al general Perón. La familia Duarte sigue luchando por los bienes que consideraban que eran de Evita. Por ello, le reclaman a Perón la mitad del dinero que el Estado le había restituido. El general Perón en ese momento dice, hay 2 años, casi 3 años, desde la muerte de Evita hasta mi caída en el 55, en los cuales yo incorporé mi patrimonio y bienes que no pertenecían a Evita. Entonces, Perón hizo un cálculo a su manera, le dijo, deposítenle a las hermanas de Eva $3.100.000 y los otros $5.300.000 que queden para Isabel. Perón dice, esto lo depositamos en una cuenta familiar con Isabel Perón en Suiza. Gelbar, el que era ministro de Economía, eligió un banco de Ginebra, el Banco General de Ginebra, y se depositó a nombre de Perón y de Isabel. Tras la muerte del general, Isabel se hace cargo del gobierno. Cumple además con los deseos de su marido y deposita los $5.300.000 en la sucesión de Evita. Pero las hermanas Duarte no aceptan esa suma y no retiran el dinero. El 24 de marzo de 1976, en la Argentina se produce un golpe de Estado. La Junta Militar derroca el gobierno de Isabel Perón. La tiranía cívico-militar de 1976 que mete presa a la señora de Perón. En ese momento Isabel tenía un abogado y apoderado que se llamaba Julio Arriola. Cuando Isabel sale en julio del 81, llega a España, Arriola viaja en esos días a España y hace un juego, en 10-15 días, hace un rapidísimo juego de transferencias. Abusando del poder, se presentó en Ginebra
para sacar los fondos, se los negaron porque tuvieron desconfianza, y con una triquiñuela, con una trampa, logró presentar una escritura donde Isabel ratificaba que él podía firmar cheques, firmó cheques y sacó de una sola operación los $5.300.000 y los transfirió al Banco General de Luxemburgo. Y de ahí transferencias parciales al Banco de Ginebra a nombre de un tal señor Bernard Joquet, y otra de $1.300.000, y otra de $1.600.000 a nombre de un señor Golgi. Y el resto lo sacó en efectivo, es increíble, $2.300.000 en efectivo, cambió un cheque en el mostrador. Allí desaparece toda la pista de los $5.300.000 que Isabel tenía. Técnicamente es una estafa. Parte de la herencia del general se esfuma en Europa. Quedan aún las propiedades y sus pertenencias. En 1989, la Corte Suprema falla a favor de la familia Duarte. Isabel debe pagarles a las hermanas de Evita la mitad del dinero restituido a Perón. Una cifra aproximada a los $9 millones, que por supuesto la señora de Perón no tenía. Isabel decide cederle a la familia Duarte la histórica Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de su marido, la casa de Gaspar Campos, donde permaneció el general al regresar del exilio, y además vende Puerta de Hierro, la emblemática vivienda en la que vivió Perón durante su estadía en España. Mario Rotundo es el heredero de los bienes de Perón. Desde 1989, la Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos, que preside, custodia los bienes muebles del general. A fines del 89 nos enteramos que Perón había dejado un testamento donde me indicaba a mí como único heredero de todo el patrimonio familiar. Y termina, aunque tardíamente, Isabel traspasando, ¿no?, los bienes en abril de 1990 notarialmente en Madrid, para lo cual me llama a fines del 89 y me cuenta la realidad de la historia. Se produce la asunción de Menem, hay muchos conflictos con Mario Rotundo, empiezan juicios con el gobierno y con Menem. Isabel renuncia a la fundación, pero los bienes ya están en poder de Rotundo acá en Paso de los Libres, todos los bienes muebles del general Perón. Isabel se reencuentra políticamente con Menem, de quien yo estaba distanciado, y Menem quiere para sí los bienes muebles de Perón. Porque claro, quien tenga estos bienes indudablemente tiene una fuerza política muy grande. A partir de allí comienza un extenso juicio entre Isabel Perón y Rotundo, que continúa hasta la actualidad, mientras los bienes del general se siguen subastando en el mundo. Algunos investigadores sostienen que existen informes confidenciales de la CIA que confirman la existencia de una cuenta en Suiza, a nombre de Eva Duarte, con el dinero del oro nazi. Perón negó toda la vida que tuviera una cuenta en Suiza. Lo que sí habrá de aparecer un grupo de familias que realizó una donación para las obras de Perón en Argentina. Hay cuadros, hay joyas, hay elementos de mucho valor, hay obras de famosos. Según los entendidos en la materia, por los valores de que se trata, es una fortuna mayor a la de Bill Gates. Esas familias conocieron a Evita en 1947, durante el viaje que realizó por Europa. Las millonarias donaciones serían en gratitud por la ayuda que el gobierno peronista hizo a los pueblos europeos en la posguerra. Y nosotros estamos ahora muy cerca ya de concretar la restitución de esos bienes que están en Suiza. Por eso Evita Perón, en uno de los pasajes de su testamento, dice aún aquellos bienes que pude haber omitido. Y ese es un secreto que se llevaron a la tumba. Un secreto que, 6 décadas después, comienza a revelarse. Perón me contó la verdadera historia y no quería por nada que esto llegase a estar o a caer en manos de quien lo transformase en un eterno depósito en el exterior de esos bienes, de esas obras de arte y de esas donaciones. Los secretos del general.